Hola a todos, bienvenidos al episodio número 7 de Metamorfosis. Y hoy con nosotros se encuentra Gaby Terán, una mujer que del caos a la metamorfosis logró transformar su vida gracias a su encuentro con Dios. Gaby nos cuenta hoy cómo se puede salir de ese sentimiento de soledad, de esa gran depresión y de la soberbia que muchas veces nos arropa cuando no sabemos reconocer qué es lo que está pasando en nuestro interior. Quédate con nosotros y con esta maravillosa historia. Ya nos vemos. Si tomas las emociones negativas, las aceptas y las abrazas fuerte, verás cómo pronto desaparecen. Pero siempre de la mano de Dios. Del caos a la metamorfosis, logrando tus sueños. Gaby, feliz de tenerte acá en Metamorfosis. Como sabes, la idea es ver la transformación de cada una de las personas que visitan este programa. Bienvenida, el espacio para que te presentes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, no, yo fascinada que tengamos este contacto, fascinada de poder conversar y fascinada de hablar de lo que puede hacer una persona, no sola, sino acompañada espiritualmente. ¿Cómo puedes tú transformar tu vida? Y de verdad eso me va a encantar poder conversarlo contigo hoy. Excelente. Precisamente de eso se trata este programa, de la transformación que ha tenido Gaby Terán. Y cuando hablo de su transformación, porque es una mujer que no ha cambiado su esencia, pero sí que ha cambiado su espíritu. Sigue siendo la misma presentadora divertida, vamos a decir, enfocada en su trabajo, alegre, pero Gaby cambió algo. Y es que ahora Gaby solamente no nos motiva a divertirnos, sino que también nos motiva a creer en Dios. Y eso es lo más bonito que yo he visto en tu transformación. Yo sé que todos somos creyentes y estoy segura que tú ya creas en Dios hace muchos años, pero ahora es diferente. Ahora Gaby todas las mañanas nos da un mensaje motivador, un mensaje de la Biblia y nos dice que sí se puede, que con fe sí se puede. Cuéntame, Gaby, ¿cómo fue ese paso de la Gaby alegre divertida a la Gaby alegre divertida con Dios siempre por delante? Bueno, tú me dices a mí, tú siempre creías en Dios. Fíjate que uno cree en un Dios que le han hablado. No es porque yo tuve la intención de buscar a Dios. No, 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 no. Desde pequeña a ti te dicen que hay un Dios que está no sé dónde, porque cuando te ponen a orar, ¿verdad? Te dicen que ores al cielo porque Él está allá arribota, ¿no? Y no tienes esa convicción de a quién le estás orando, a quién le estás hablando. Es un poco difícil, lo estoy hablando de mi vida, quizás muchos tuvieron otra manera diferente. Yo no vengo de un hogar cristiano, no vengo de un hogar en donde Dios era lo primero. Vengo de un lugar católico. Hay católicos muy practicantes, hay otros que no. Entonces yo venía en ese que no, en ese que hay un Dios y ya, y más nada, ¿no? Entonces, bueno, nada, para mí fue que escuchaba que había un Dios, pero no lo conocía. Y esa es la gran diferencia, Ruth. Muchas personas han escuchado de ese Dios, porque sí, porque en la casa por allá está una abuelita sentada en una silla y a veces tú la ves hablando con algo o con alguien, porque hay una Biblia en tu casa abierta, en una mesita, en el Salmo 91, y tú dices, bueno, no sé, aquí hay algo en la casa religioso, porque si está la Biblia abierta, ¿no? Entonces, pero no pasa nada en ti, no pasa absolutamente nada en ti, porque no crees en ese Dios. Has escuchado de él, pero no crees, o sea, lo has escuchado y ya, más nada, ¿no? Y eso pasó en mi vida. Solamente había escuchado, pero no conocido. Entonces, cuando tú solamente escuchas, tú no tienes una intimidad. No es tu amigo, no es alguien especial para tu vida. Es alguien que está allí, es algo que está allí, que nunca se te explicó bien, ¿no? Solamente que él está en el cielo y que tú le puedes hablar y ya.
Entonces, cuando te hablan de esa manera, obviamente tú no lo sientes parte de ti, ¿no? Es como, por ejemplo, pueden escuchar de mí, pero si te tomas un café conmigo, Ruth, si yo te abro mi corazón y te digo que fui abandonada cuando tenía 1 año por mi padre, que ese dolor me acompañó por muchos años de mi vida, que eso causó falta de autoestima, de no amarme, de no quererme, de pensar que cualquier persona llenaba ese vacío, que cualquier hombre podía llenarlo, porque si no me quiso o me sentía de esa manera, pues como fui rechazada por el primer amor de una niña, que es su papá, ¿ok? Cualquiera podría llenarlo. Entonces, ahí tú sí puedes decir, yo conozco a Gaby, conozco sus heridas, conozco qué es lo que ha sentido, conozco por qué se comportaba así, por qué era tan rebelde, quizás tan grosera, por qué era tan rabiosa, por qué nunca tuvo un tiempo de soledad, sino que terminaba una relación y al tiempo tenía que estar con otra, por qué no dejaba ese tiempo para ella. Quizás esa misma soledad hacía que yo estuviese con cualquiera que me pueda ilusionar porque yo necesitaba ser amada y no conocía el amor. Entonces, cuando tú te sientes perdida de esa manera, ya me conoces porque ahí tú empiezas a decir, Ruth, no, ya entiendo por qué esta chama se está mostrando de esta manera, ¿no? Y bueno, para los de Perú, chama es un argot popular de nuestro país en el sentido de que soy joven, ¿ok? Que soy joven, pero así nos decimos acá en Venezuela. Entonces, eso era lo que pasaba en mí y puede pasar en muchas personas, Ruth, que has escuchado de algo, pero no lo conoces. Cuando lo conozco, cuando me lo presentan, cuando ya mi vida está arrastrada por el suelo y caí en una depresión y caí en una extrema soledad a pesar que había mucha gente a mi alrededor. Porque dirás, bueno, una muchacha que trabaja en televisión, una muchacha que trabaja en radio, una muchacha que debe tener miles de pautas, ella debe todos los fines de semana estar en restaurantes, discotecas, lugares, invitaciones a granel y todo lo demás. Quizás puede ser que sí, pero no, yo estaba en mi apartamento, encerradita, no me gustaba salir, no me gustaba relacionarme, era lo normal, grabar el programa, irme a mi casa y con una timidez total, pero con un dolor profundo. Entonces, nada, es allí donde decidí, Ruth, porque es una decisión, porque conocer a Dios es una decisión. Él no va a tocar tu puerta y te va a decir, ¿me quieres conocer? ¿Me entiendes? Porque emocionalmente quizás puedes decir que no. Ay, no, mañana sí. Porque puede pasar así, ¿no? O la rebeldía o la rabia que tienes de que Él no te haya ayudado en algo, porque muchos tienen algo con Dios, ¿no? Agradecimiento, pueden tener una rebeldía, pueden tener un odio, pueden tener una tristeza, pueden tener un agradecimiento. Y definitivamente yo sentí que necesitaba conocerlo porque ya no podía más. Fíjate, muy bonito, pero me has dicho 3 puntos que quedaron acá. El primero, Ok. católicos que no eran tan practicantes y que de repente tú veías una Biblia abierta en el Salmo 91. Cosa clave en todas las casas, sobre todo católicas, por la protección. El Salmo Ajá, 91 es un salmo de protección, entonces todos los abren ahí, algunos en el 91, otros en el 23, ¿ok? En el Salmo ajá, 23. ajá. Ahora, punto 2, me dices, no me amaba y no lo conocía, era un Dios que simplemente lo escuché, no lo Lejano. conocía. Me hablaste de una Gaby totalmente diferente, de la cual es muy bonito que hoy reconozcas, que lo digas así como que, ¿por qué tan malcriada? ¿Por qué tan grosera? ¿Por qué y es algo que quizás yo no puedo conocer porque yo no convivía o compartía contigo de ninguna manera. Quizás las personas más cercanas a ti podrían habértelo dicho y bueno, tú serías de esas muchachas que dirían, bueno, así soy, así me acepto o así me aceptan, ¿no? Porque a veces somos así, a veces a mí no me importa lo que tú pienses, yo soy así y no voy a cambiar. Digamos entonces, porque pasa, y el otro punto
muy importante es, me iba con cualquiera, no estaba sola. No me dedicaba a estar sola por ese vacío paternal que tenía. Entonces sentía que cualquier hombre podía ocupar ese vacío. Tres puntos bastante importantes, diferentes, pero todos llegan a uno mismo. La falta de amor y la falta de conocer a Dios. Totalmente. Cuando tú decides, oye, ya es hora de conocer a Dios, cuando tú lo decides, te vas a una iglesia, buscas un amigo, apareciste en la iglesia, dijiste, aquí llegué yo, quiero conocerlo, empezaste a leer la Biblia. ¿Qué hiciste? No, fue un amigo que llegó a mí, fue un amigo Mm. que llegó a mí, un amigo que me decía, mira, acompáñame a la iglesia. Ya yo había ido a otra, ¿ok? En ese proceso, pero nada, yo sentía que iba a una charla los domingos, a una charla, no se me revelaba la palabra, no conocía al Señor como tal, que eso también pasa muchísimo. El hecho de que tú vayas los domingos por una iglesia no quiere decir que tú conoces a Dios. Muchos pueden estar allí sentados calentando una silla sin tener ninguna revelación del Señor, ¿ok? Porque sin fe no puedes hacer absolutamente nada. Tu cuerpo puede estar en una iglesia, tu cuerpo puede estar, no sé, en un retiro, tú puedes estar, pero si tú no crees que algo va a pasar allí, nada va a pasar, absolutamente nada. Fíjate, fe y Entonces, creer. exactamente, porque es que pensamos una cosa, es como por ejemplo que me dice, la Biblia estaba abierta, pero es que hay muchas Biblias abiertas, pero la gente no lee lo que está allí y Y no no lo está interpreta. exacto, no está revelada esa palabra. Entonces yo digo, ajá, el Salmo 23, Dios es mi pastor, nada me faltará. En hermosos pastos me hará descansar. Ta, 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 ta. Entonces tú lo repites como nada, como caletreo. Pero tú estás viendo que estás diciendo que Dios es tu pastor, nada más en esas, Dios es mi pastor, en esas cuatro cositas. Ya tú estás, ya tú estás creyendo que eres una oveja y que los pastores pastorean la oveja, la dirigen, la guían, la llevan. ¿Por qué? Porque si analizas qué es la oveja, es uno de los animales más mansos del mundo. Tienen una visión muy corta, no ven. Por eso andan descarriladitos. Y por eso el pastor tiene que estar con su palito, ¿ok? Tratando de meterlas en un carril porque no ven. No ven, no ven. Entonces, cuando yo digo que Él es mi pastor, porque lo hago mío, lo hago propio, entonces yo estoy diciendo, nada, es mi Dios y nada me falta. Y cuando dice nada, es nada. Entonces, comienza este proceso tan bonito y real. No solamente leer y por encimita y que no se me revele la palabra. Y eso pasaba en esta iglesia que te estoy comentando. Yo calentaba la silla nada más los domingos y listo. Era una iglesia muy de experiencias de las personas que estaba allí, más no de la palabra. Por eso yo digo muchísimo en mi video, mire, si tú vas a un lugar y en ese lugar todo lo que digan no salga de la palabra, entonces vas a una charla, tú vas a una charla de una vivencia personal de alguien. Pero si tú estás en una iglesia, el pastor debe saber que él no está hablando de él, está hablando de Dios, en él. Entonces, vete a la palabra y después refleja algo personal, obviamente, para que haya empatía con los que están allí, pero nunca desviando la palabra, porque tú no estás ahí para que la gente te conozca a ti, sino a Dios. Entonces pasaba eso. Nada, eso fueron como 4 años, Ruth, yo ahí, pero yo iba todos los domingos, yo era más fiel que Trantintín. Pero no ocurría absolutamente nada. Yo pensaba que me la estaba comiendo porque yo todos los domingos me sentía buena, me sentía una buena mujer, me sentía maravilloso porque toda la semana yo hacía desastre, pero los domingos iba para la iglesia, hermana. Entonces yo me sentía que era buena los domingos. Entonces, nada, definitivamente no ocurrió nada. Hasta que este amigo me dice, vamos, me salgo de esta iglesia y me dice, vamos a este. Y yo dije, bueno, ¿qué más voy a perder? Ya me siento triste, ya no sé qué, o sea, no, vamos, o sea, fue algo de vamos. Y fue el Señor, ya el Señor tenía ese encuentro, ya el Señor me había empujado más a ver la realidad. Y cuando llego a esta iglesia, sentí una presencia del Espíritu Santo de Dios, sentí un abrazo, sentí
algo, o sea, mi cuerpo comenzaba a sentir algo, mi mente comenzaba a comprender lo que estaba diciendo el pastor que estaba allí, sentía, me quebranté muchísimo, lloré muchísimo, que la palabra de Dios te tiene que confrontar. Tú no puedes, si usted va por una iglesia y entra igual y sale igual, hijo, ahí no ocurrió nada. Y quizás no es culpa de la iglesia, ¿eh? pero ahí nada ocurrió. Cuando tú te sientes confrontada y te sientes definitivamente que arrepentida de lo que te está pasando, porque solamente nosotros sabemos qué está ocurriendo. Si estamos pecando, si está algo en nuestro corazón que debemos sacar, eso es algo muy personal. Y eso lo viví en esa iglesia. Eso está muy bonito, pero me has dicho dos cosas ahora. Bueno, vamos a decir tres, porque hubo dos que me dijeron, es verdad, creer y tener fe. O sea, tú puedes creer, pero realmente tienes fe. Entonces tú dices, yo creo, pero realmente la fe es circunstancial a una creencia. Si tú crees, tienes que tener fe. Hay gente que dice que cree, pero no tiene fe. Ese es el punto uno. Otros te dicen, hay que ver para creer. También, pero también está el punto dos. Que no se ve. Exactamente. Cuando tú hablabas del Salmo 23, cuando dice, el Señor es mi pastor y nada me falta, y haces énfasis en algo, somos unas ovejas guiadas por Dios, donde nos tienen, vamos a apoyarte, ¿no? Agarra este camino. Allá tú sí te descarrilas, ¿no? Del camino. ¿Qué pasa? Y luego haces énfasis en el nada, pero es que nada me falta. ¿Qué pasa con la persona? Y tengo que decirlo así frontalmente cuando una persona te dice, ajá, no me falta nada, pero no tengo para comprar la leche a mi hijo. No tengo para comprar. ¿Qué pasa con esa persona que duda, que está molesta porque tiene problemas para alimentar a sus hijos, o quizás para salir adelante, o quizás tiene ganas de, vamos a suponer, de estudiar y no tiene los medios? ¿Qué pasa con esas personas que se sienten desvalidas ante un proceso y dicen, yo tengo fe, pero estoy desvalido y no tengo lo que quiero? ¿Qué le dirías? No, eso me dice que no tiene fe. Eso me dice que no. No la tiene, porque es que si la tuvieses de verdad, creyeras. Porque la mujer del flujo de sangre, que tenía 12 años con un flujo de sangre, ella solamente decía que con tocar el manto de Jesús, con solamente tocar, ella no necesitaba, Jesús, ponme atención, mírame a los ojos, habla conmigo, siéntate, dime que voy a ser sanada. Ella no decía eso, ella con solo tocarlo. Cuando ella lo toca, y él iba con una muchedumbre. Cuando hablamos de muchedumbre, estamos hablando de miles de personas, no estamos hablando que yo iba con 3. Miles que te aprietan, y él se detiene y dice, ya va, alguien me tocó. Y los discípulos, los que estaban ahí, le decían, no, pero imagínate, si hay miles aquí, ¿cómo sé yo quién te tocó? Todos te tocan. No. El que me tocó hizo que algo saliera de mí, dice la palabra. Entonces, quiere decir que esa mujer lo hizo con toda la fe y fue sanada. O el centurión que le dijo que desde ahí curara a su soldado que estaba enfermo, pero que desde ahí, que él no tenía que ir para allá, solamente que abriera la boca y dijera para que su soldado fuese curado. Y él le dijo, y está como una historia de la Biblia, que él le dijo que nunca había visto a alguien que tuviera tanta fe como ese centurión, porque él no necesitaba que Jesús fuera, solamente que dijera algo o que hablara, ¿no? Entonces, las personas que hoy en día nos pasa eso, porque todos nos ha pasado, el Señor lo único que quiere es tener intimidad contigo. Y la intimidad es la oración, es buscarlo. Y cuando a mí me dicen, mira, pero es que yo no sé qué, que yo no tengo comida, que yo no tengo trabajo, esa queja, todo ese malestar que me estás diciendo te está separando de Dios, porque no lo estás creyendo. Para el que cree todo es posible, dice la palabra. Entonces, la fe es la certeza
de lo que yo no veo, o sea, porque yo estoy pidiendo, pero no lo veo, pero sé que algo va a pasar, ¿ok? Y la convicción de lo que no se ve. Entonces yo estoy convencida de que sí va a ocurrir. Fíjate que una vez yo vivo sola, estaba la pandemia, yo ya la nevera no estaba muy llenita y yo abro la nevera y una de mis líderes me decía, pero habla con Dios y dile, y abre la nevera y dile, ¿no? Y la gente pensará que uno está loco. Por eso a Jesús le decían que él era loco, ¿no? Porque cuando tú oras, tú hablas con alguien que no está en persona, pero está allí, tú crees que está su presencia, ¿no? Entonces la gente dirá que uno está loco, pero bueno, abrí la nevera, dije, Señor, Padre Santo, tú sabes que debo comer, o sea, porque el Señor sabe cuál es tu necesidad, Ruth, y cuál es la necesidad de esa persona que está desesperada por comer o desesperada por un trabajo. El Señor lo sabe, pero cuidado con esa desesperación que te nubla los ojos, te nubla la mente y dejas de creer. Entonces, con la incredulidad no vas a hacer absolutamente nada. Entonces, nada, yo abro la nevera, le digo al Señor, Señor, tú sabes lo que yo necesito. Tú dentro de la oración modelo que nos dejaste a todos tus hijos, dice que tú me darás el pan de cada día y yo lo creo. Yo lo creo que tú me das el pan de cada día, papito. Pero faltan huevitos, pero falta pollito, pero falta... Yo le hablo así porque es mi papá, porque es mi papá. Y allí también está la relación de muchos hijos con Dios. Porque sí, hay que tratarlo con respeto, porque es tu papá. Tú no vas a tu casa, Ruth, y le das un lepe a tu papá y le dices buenos días. ¿Me entiendes? Tú no empujas a tu mamá. ¿Qué pasó, vieja? Que hay gente que lo hace, o la que le dice o la que le dice su nombre, María, ¿cómo estás? Eso me dice, cuando tú le dices María y tú me puedes decir a mí y te lo respeto de verdad, mira, así nos tratamos nosotros, ese es problema mío, no sé qué, chévere. Pero eso me dice que ahí no hay ternura, ahí no hay amor, ahí no hay intimidad, ahí no hay acostarme con mamá en su cama y decirle, mami, ¿sabes lo que me ocurrió? ¿Dónde está eso? Y hay muchas personas sufridas. Yo lo sufrí porque mi papá me abandonó. Y el decir papá a mí me costaba porque es que siempre no estuvo. Entonces cuando le decía papá era porque mi mamá me decía que lo llamara para pedirle plata. Para mí fue un cajero automático, no un papá. Entonces eso para mí fue hiriente, fue muy, muy, muy terrible hasta que él pude perdonarlo. Entonces, a esa persona le digo, mira, si no hay intimidad con tu papá, si tú no le dices qué te falta, si tú no le dices qué ocurre en tu corazón, la oración es hablar con Dios, pero eso no se nos enseña. Eso no se nos enseña la oración modelo, pero sin sentirla. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, aquí en la tierra como el cielo, pero solamente decir Padre nuestro, ya esas dos, Padre nuestro, estás diciendo que es tu papá, porque el nuestro es meterte tú dentro de esa palabra y decir que es tuyo. Entonces ya hay una conexión porque ya crees que es tu papá. Dame hoy el pan de cada día. Él sabe las necesidades. En la palabra dice, no se preocupen por nada, no se preocupen por qué vestir, por qué comer, por qué calzar, porque es que Él sabe las necesidades. Él sabe que no vamos a salir a la calle desnudo. Sabe que no podemos salir zapatos. Claro. ¿Y ¿Cómo? qué pasó con esa nevera después de que tú haces esa oración? Bueno, fíjate que yo llego, tranco la puerta y listo, me pongo a hacer otra cosa, porque no puedo trancar la nevera y decir, agua, señor, pero ¿cómo me vas a ayudar? Imagínate tú. ¿En qué momento? Si yo voy a comer esta noche, faltan 3 horas. En 3 horas, ¿quién me va a pagar una plata? ¿A dónde? Claro. Porque entonces no estoy haciendo nada con fe. Claro. Bueno, me fui, me desconecté, me puse a hacer otra cosa. Ruth, y me escriben, ¿ok? Por ser locutora, por estar en televisión y todo lo demás, hay algo que se llama publicidad. Y me escribe una muchacha que se llaman Proezas del Sabor, que son cristianos, y me escribe y me dice, mira Gaby, ¿cómo estás? Nosotros queremos hacer publicidad contigo. Y yo les respondo, sí, cuéntame, ¿cuál es tu producto? Porque yo pregunto, porque si yo le estoy haciendo publicidad a ese producto, yo lo descarto. No me gusta hacer publicidad a dos cosas iguales, porque entonces siento que soy hipócrita y no tengo credibilidad en decir que 2 lugares son buenos, o 3, o 4. Entonces, ellos me dicen, no, es comida. Mira, Ruth, yo lo que me hice fue sonreírme, o sea, sonreírme y yo
Ah, es comida. ¿Y cómo sería? No, cada 15 días te vamos a llevar una bolsa de comida, de víveres, de frutas, de hortalizas, y tú me haces publicidad de eso. Ay, no, yo, ok, chévere. Bueno, comenzamos de mañana, mañana te lo llevo. Mira, yo me río, yo le digo, papito, tú y tus cosas, tu manera de sorprenderme, porque tú tienes que gozarte de la sobrenaturalidad de Dios, Qué porque hermoso. Él hace las cosas a su manera, como quiera. Y una cosa que tú dices, mentira, mentira, o sea, ¿qué es esto, papito? Y al día siguiente llegaron con las bolsas, hice la publicidad y ahí tenía mi comida. Comida para mí y para mi mamá, porque era demasiado. Yo vivía sola y le llevaba a mi mamá y eso fue como casi los 2 años de pandemia. Tuve comida 15 y último. Y yo definitivamente, ¿qué te puedo yo explicar? ¿Cómo fue? No sé. Lo hizo el Señor a su manera, lleno de amor, lleno de poder, porque creo que Él tiene poder. Porque si Claro. nosotros pedimos algo diciéndole, pero ¿será que tú lo puedes hacer? Entonces ahí estamos cayendo en incredulidad. ¿Cómo vamos a preguntarle a Dios si lo puede hacer? O echarle una ayudadita. A veces somos muy creativos. Papá, yo te voy a echar una ayudadita porque seguramente estás ocupado en África, en Alaska, en la China. Y entonces como tú estás muy ocupado, yo te voy a ayudar, ¿no? Entonces la parte amorosa, nosotros nos adelantamos a los acontecimientos, nos gustó un muchacho, le decimos que sí, sin preguntarle a Dios, sin nada, y después nos llevamos un chasco. Ah, no, y después tenemos el tupé de decirle, papito, pero ¿por qué me enviaste este hombre tan sin gracia? Ah, que me hizo la vida de cuadro. Ah, y Diosito está ahí. ¿Y quién te dijo a ti, Ruth, que yo te lo envié? ¿Quién te Sí. dijo, Ruth? Tú me preguntaste, Ruth, en algún momento que yo te envié eso a ti. Ah, pero es que somos muy fácil para señalar al Señor. Fíjate que eso, qué importante este punto, porque muchas mujeres viven me ha tocado conversar con mujeres que algunas me dicen, no, yo estoy con él porque él me mantiene, pero él es muy grosero. O yo estoy con él porque, bueno, porque me gusta y creo que va a cambiar, pero no sé si cambie. Y tú te quedas pensando, muy bueno, o sea, no somos quienes para juzgar. Pero ¿qué pasa entonces con esas personas que como tú nos estás diciendo algo muy hermoso y me lo estabas diciendo y me llamó la atención algo, lagrimeaba y no sabía por qué? Ya yo lo sé por qué, ¿no? Pero no sabía en ese momento. Y lagrimeaba y decía, pero bueno, ya, ¿qué pasa? Eso de que me estás contando de la nevera. Pero ahora con este caso de las relaciones, las personas cuando se quejan, tengo esta relación, tú me mandaste a este hombre, como dices tú, sin gracia, que me maltrata, que no me valora, pero sigues ahí. ¿Qué pasa en esa relación de esa mujer o de ese hombre, porque también pasa por el lado masculino, no nada más por el lado femenino, con Dios? Cuando dice, ¿por qué me mandas a esta persona? Y tú estás diciendo algo muy clave. Yo no te dije que te fuera. ¿Qué, qué pasa con esas personas que tienen esas decisiones? ¿Hay ausencia de Dios o simplemente Dios no las está mirando o tienen que pasar por eso para tener un aprendizaje? ¿Cuál de las tres? Claro. Yo creo que no es que haya ausencia, sino es que es falta de conocimiento. El Señor dice en la palabra que su pueblo perece por falta de conocimiento. Si nosotros no sabemos que Él en su palabra nos deja reflejado aquí cómo nosotros nos debemos andar, cómo nosotros debemos comportar y todas las promesas que tiene para nosotros, entonces nosotros, nada, vamos a creer en lo que yo pienso, en lo que la gente me dice. O por ahí anda un león rugiente buscando devorarte para descarrilarte del caminito y que tú te pierdas y que vivas una vida de infierno, no de abundancia como lo promete el Señor. El Señor dice, yo te voy a dar vida y vida en abundancia. El que no te la va a dar en abundancia es Satanás, ¿ok? Satanás te va a pintar todas las cosas hermosas, pero para que te se desvíe. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú no tienes conocimiento, entonces piensas que tú, bueno, yo decido y punto, porque yo soy inteligente, porque además mi vida es mi vida, ¿ok? Mi vida es mi vida y yo tengo, o sea, la capacidad de escoger a quien me dé la gana, pues.
Y es verdad, tú tienes potestades porque es tu vida, es tu vida, es tu vida, pero cuando tú se le entregas al Señor, el Señor toma el control de ella. Y cuando tú te la entregas, estás lleno de paz y tranquilidad porque te la estás dando a tu creador, el que sabe el día que tú vas a dejar de respirar, el que ya planificó tu vida. Imagínese tú dejárselo en manos a él, que dejárselo a la suerte, como dice la gente. Ay, no, yo se la dejé a la suerte, el destino, que se encargue y todo lo demás, y Pascual, y te... No, se la estás dejando a tu creador. Entonces, por ejemplo, él nos dio habilidades, capacidades y nos da sabiduría, que no es inteligencia. Tú puedes, seguramente has conocido, Ruth, tú que estás también en este mundo de académico y todo lo demás. Puede haber gente muy inteligente, pero no sabia. Así es. No sabia. Señores y señoras con paredes forradas de título, de posgrado, de PhD, de doctorado del doctorado y del triple doctorado, pero no son sabias, son inteligentes. Sabio puede ser una persona hasta ni siquiera que haya tenido estudios, Así es. que no tenga ningún título en la pared, pero es sabio, es sabio. Es sabio, ¿por qué? Porque el Señor lo ha capacitado con eso y calla y piensa y conversa con el Señor. Esta decisión, me voy de este país, será, Señor, esta pareja, yo necesito que tú me digas, porque el Señor te coloca, mira, no, nosotros no podemos ser tan tontas que no nos demos cuenta del comportamiento de un hombre, es lo que tú dices. Si yo veo que el tipo me grita, me dice estúpida, tonta, me da una palmadita aquí nada más, no es que me pega y me entra golpe, pero me empuja, me dice fea, gafa, bruta, pero jugando, porque eso también es excusa nuestra, Ruth. Ay, Ruth, pero es que él me lo dijo jugando. Él me dijo, esto si eres tontica, es que tú eres muy brutica. ¿Ok? Esos son señales de con quién usted va a estar, de con quién usted se va a relacionar. Una persona floja, que no trabaja, una persona que maltrata a sus papás, que le habla a su mamá gritado y tranca el teléfono y después a ti te dice mi amor. ¿Tú piensas que a ti te va a tratar diferente que a su mamá que la parió? Claro. ¿O qué? O sea, tú tienes que ver alarmas. El Señor presenta alarmas, pero te da una capacidad para que tú decidas, porque el Señor no decide tu pareja, lo decides eres tú, pero Él nos equipa de un hombre que deba temer a Él. Aquí dice, tiene que temer a Dios. Un hombre no borracho, los borrachos no van al reino de los cielos. Y aquí te dice que no van, los inmorales sexuales no van al reino de los cielos. Aquí te dice los avaros, los codiciosos, los mentirosos. Entonces, si tú ves que eso lo tiene esa persona, entonces tiene que haber una alarma en ti. Pero si no lo lees, Ruth, si no profundiza la palabra de Dios, entonces te va a tocar el avaro, el envidioso, el que tiene falta de perdón, en que odia a su hermano, odia a su mamá, pero te ama a ti, pero tranquila, pero yo odio, tengo 3 años que no hablo con mi hermano, tengo 4 años, tengo una ira, pero tranquila, contigo no, pero en un semáforo me puedo entrar a golpe con el de atrás, pero contigo no, pero yo me entré a golpe con los empleados y me entré a golpe con mis compañeros de trabajo y los odio a todos, pero a ti no. Entonces, imagínate tú cómo vamos al matadero, Ruth, pensando que él me ama a mí, pero lo que pasa es que todos los demás tienen problemas con él. ¿Y por qué no somos más sinceros y pensamos que él es el que tiene el problema? Y él tiene que sanar, él tiene que pasar por proceso, pero tú tienes que dejar que él pase, pero cuidado, si usted se mete en ese problemón, entonces, señores, usted agarre las consecuencias de esa decisión, pero no fue Dios. Totalmente. Totalmente, y muy bonito y muy reflexivo para las mujeres o los caballeros que nos estén viendo que tienen alguna relación, digamos, tormentosa o conflictiva. Entréguesela a Dios, como dice Gaby, entréguesela a Dios y pregúntese. Lo que acabas de decir de la sabiduría es fundamental, Gaby. Muchas veces, digamos, no escuchamos, sino que respondemos solo por, por, por lo que oímos, pero no lo que escuchamos, no realmente no internalizamos
lo que nos están diciendo. ¿Qué sucede con estas personas que quizás nos puedan estar escuchando hoy y digan, ay, no, están hablando mucha tontería, yo prefiero irme a una discoteca, verme los tragos, disfrutar la vida, porque yo vine a este mundo fue a gozar, a disfrutar y no a sufrir o a entregarle mis cosas a nadie. Yo vivo de la suerte, yo soy feliz. ¿Qué pasa con esa persona? Esa persona alguna vez va a encontrarse consigo misma o quizás nunca se encuentre. ¿Qué piensas tú de ellos o de eso? ¿Cómo, Lo que qué pasa puede es que pasar? esa felicidad que tú me hablas es momentánea, Ruth. Esa felicidad que tú me hablas es fugaz. Esa felicidad de irme a la discoteca, sí, váyase. Pero al día siguiente, cuando usted se despierte y te encuentres solo, o quizás te acostaste esa noche con alguien que conociste y miraste y lo ves y ¿quién es este? Lo que pasa es que los tragos, la droga, o esa cosa de que yo hago con mi cuerpo lo que me da la gana y me acuesto con quien sea y me gustó y punto, te hace pensar y reflexionar. Te hace ver que no querías estar en ese lugar, luego que qué hace esta persona aquí al lado, luego comienzas a sentirte mal y va a pasar. Y puede ser que en la tarde te vuelvas a bañar y te vuelvas a ir a esa discoteca, pero créeme que lo puedes hacer los 365 días de tu vida, desde el año. Pero va a haber un momento que nada va a llenar y nada se va a comparar con el gozo del Señor. Porque es muy diferente felicidad y gozo. Felicidad es una emoción que pasa, no es que se mantiene, eso pasa, eso fluctúa, eso es una montaña rusa. Eso estás aquí, estás allá, estás aquí, estás allá. Pero el gozo del Señor es permanente, porque a pesar que el mundo se te esté cayendo encima, tú sabes que Dios va contigo. A pesar que leas todas esas noticias en Instagram, que Dios mío, uno le da impresión. Noticias de la guerra, noticias que si el papá violó a la hija, que si fulanita, que si se desapareció esta, que si hubo esto, que si, o sea, es increíble todos los días como tú lees las cosas y tú dices, Dios mío, ¿qué es esto? Y la palabra dice que pasarán cosas peores. Si usted se impresiona de lo que está pasando hoy en el mundo, señores, prepárense, porque la palabra de Dios dice que vendrán cosas peores. Dicen que a las personas se les va a enfriar el corazón, se les va a congelar. ¿Y qué quiere decir eso? Que yo veo a Ruth tirada en la calle, enferma, y Ruth, yo te voy a pasar por un lado y no te voy a ayudar. Y ya tú lo ves en algunos países. No te ayudo porque entonces me comprometo contigo, porque si te llevo para el hospital me van a preguntar a mí qué te pasó. Yo prefiero dejarte tirada como si fueses un saco de papa. Se te va a enfriar, no te va a importar que alguien en tu casa esté llorando y Ruth no va a llegar y ¿qué te pasa? ¿Qué te ocurre? ¿En qué puedo ayudarte? No, se te enfrió tu corazón. Te importa eres tú, es el yoísmo. Te importa eres tú, tus éxitos, tu dinero, tus bienes, tu fama, lo que tú eres, tu nombre, tu poder. Lo demás te va a importar un bledo. Y eso lo estamos viendo, porque la gente me dirá, ah, no, Gaby, pero eso ya yo lo estoy viendo. Entonces imagínese usted que medio mundo esté así. ¿Dónde está el amor? La gente va a perder el amor y es porque están alejados de Dios. Entonces eso es un peligro enorme cuando estás tan separado de Dios, cuando estás separado de su palabra, cuando no oras, cuando no sabes que Él está contigo, y hay cristianos así, Ruth, eso también te lo quiero decir en tu programa. El hecho que tú creas en Dios no quiere decir que todos ellos están bien, están bien y no están pasando por procesos yo me metí a cristiano y me dijeron a mí que esto era la magia, que aquí no iba a pasar nada, que Dios, no, aquí va a venir lo bueno, hermano. Cuando usted acepta a Jesús como su Señor y Salvador, entonces prepárese, porque ahí va a estar a prueba tu fe. Porque entonces sí lo aceptaste, quiere decir que si usted pasa un momento de dificultad rudo, usted no va a estar llorando para el valle, ni te vas a echar 4 ramazos con la bruja de la calle, ni te vas a, no, usted va a estar ahí con los pies bien puestos, orando al Señor por esa situación, a pesar que te duela mucho. Entonces, de verdad que la felicidad y el gozo es muy distinto, pero el Señor te llena de fortaleza, porque cuando tú lo aceptas, Él vive en ti. Imagínate que Jesús viva en ti y Dios viva en ti. Y ellos tienen
fuerza, poder, sabiduría, tienen muchas cosas y eso está dentro de ti. Y por eso humanamente hay cosas que nosotros no vamos a hacer, Ruth. Por eso es que el Señor dejó el Espíritu Santo y le dijo Jesús, yo me tengo que ir a sus discípulos, pero yo les voy a dejar otro consolador. Yo voy a estar a la derecha del Padre, pero aquí les voy a dejar otro consolador y es el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que nos dé esa fuerza, porque si es por nosotros no vamos a hacer nada. ¿Crees, Gaby, que nosotros las personas, y bueno, quizás soy, digamos, un poco, no sé qué palabra utilizar, pero demasiado exagerada al decir nosotras, porque creo que sí, todas las personas que tenemos algo bueno podemos involucrarnos en esto, pero nosotros los que de alguna manera sentimos que estamos cerca de Dios, o estamos cerca de Dios, o sentimos a Dios dentro de nosotros, como lo quieran ver los que nos están escuchando, podemos hacer el cambio para ese enfriar de corazones. ¿Qué podríamos hacer? ¿Cuál sería el cambio que las personas que realmente sientan a Dios en su corazón pueden buscar en las demás personas? ¿Qué podemos hacer? ¿Cuál sería el granito de arena? Una sola palabra y fue lo que vino a hacer Jesús a la tierra. Amor. 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 Jesús vino a mostrar amor. En el Antiguo Testamento, mira, eso era los fariseos hablando de religión, por eso que la religión nos separa. El Señor vino a hablar de relación. Jesús es una relación, no una religión. La religión nos separa de Dios porque son hombres. Entonces son hombres colocando, si tú no haces esto, entonces eres un pecador. Si tú eres un hombre, ni siquiera es Dios, porque no está en la Biblia. Entonces, ¿qué vino Jesús? Vino a decirte, mire, usted no tiene que, en el Antiguo Testamento, un sacerdote una vez al año iba al lugar santísimo a pedirle a Dios las cosas que su pueblo quería. El pueblo se organizaba, se la daban a ese sacerdote entraba al lugar santísimo porque él era puro, estaba lavado, él tenía como decir así, él era el indicado, pues. Él era divino, era como apartado, ¿no? Él iba a este lugar santísimo con las peticiones del pueblo, ¿ok? Y el pueblo se quedaba afuera. Entonces imagínate tú a alguien, ay Dios mío, sí, bueno, sí. Cuando viene Jesús, yo no sé si tú lo has visto en la película, que también lo ponen mucho en la película en Semana Santa, cuando él es crucificado hay un terremoto, ¿verdad? Sí. Hay un terremoto y allí hay una tela que se parte, se rompe. ¡Fua! Esa es la tela que separaba el lugar santísimo con las personas. ¿Qué es lo que vino a decir Jesús con eso? Que ahora no hay nada que te impida que tú hables con Dios. Tú y Él, no hay nadie. ¿Ok? Jesús es el camino, es la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por Él. Si tú no crees que Jesús vino a sacrificar su vida y resucitó al tercer día y que está vivo, entonces tú no llegas a Dios. No puedes llegar. No puedes llegar porque si crees en Jesús, crees en Dios. Porque Él dijo, si ustedes me ven a mí, ven al Padre. Entonces, Él vino a romper eso y a través del amor redujo los mandamientos. En el Antiguo Testamento, Moisés fue con su tablita, ¿verdad? 40 días a encontrarse con Dios y Dios en esa tabla con su dedo, colocó los mandamientos. Son 10. Colocó los 10 mandamientos y todo el mundo no lo sabemos y todo lo demás. Pero cuando vino Jesús le dijo, a los discípulos le dijo a Jesús, ¿cuáles son los mandamientos más importantes? Y él le dijo que todos eran importantes, pero 2 eran más importantes que eso. 1, amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a ti mismo. Ya, ¿cuántos amor y amar hay allí, Ruth? Casi todo. Amar a Dios sobre todas las cosas debo amarlo, sobre la situación económica debo amarlo, sobre alguna situación terrible en mi familia debo amarlo, sobre algún accidente o algo que me pasó debo amarlo, y amar al prójimo como a ti mismo. ¿Viste que no te puso de primero? No te puso, ámate a ti para que puedas amar a alguien. No te dice eso. Dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, fíjate tú, si tú no te amas, no amas a nadie. Total. Si tú no te amas,
Si tú no tienes una identidad, no tienes un valor, no sabes amar, no puedes amar, ¿cómo vas a dar algo que no tienes? Entonces imagínate tú lo que es tan importante esa pregunta que me hiciste y te la resumo, es en el amor. Yo con amor puedo llegar a darle una palabra sabia a alguien que la necesite. Con amor, no, si quieres no te hablo, pero te abrazo y te muestro amor. No te hablo. Tú no quieres que nadie te hable, tú ya no quieres recibir más nada, te lo respeto, pero te abrazo. Y ese abrazo puede decir más que 1000 palabras. Entonces el amor lo encierra todo, Ruth. Es súper hermoso e importante eso que me has dicho, con el amor lo encierra todo, porque hay muchas personas, acuérdate que la gente dice, prevalece para mí la ciencia, prevalece para mí Dios, prevalece para mí, siempre colocan algo antes, ¿no? En este caso, Dios es lo primero, pero hay gente que no, que coloca la ciencia, que coloca de repente, qué sé yo, el amuleto que tiene, como dijiste tú, los ramazos de la bruja. O la sí mismo, que son los ateos. Los ateos no creen en nada, pero creen en ellos. Que se llaman ahora agnósticos. Entonces, Ah, fíjate, bueno. ellos dicen ahora eso, que es Ajá. agnóstico. Yo una vez le dije a un amigo, recuerdo que él dice que él es ateo, y esto me trae esa referencia, y le digo, él iba a viajar de Barquisimeto a Mérida, y entonces yo le digo, ok, Alex, está bien, que te vaya bien, cuídate, Dios te cuide, le digo yo, ¿no? Y él me dice, me cuido yo solo, entonces, porque yo soy agnóstico, agnóstico, ah, ok. Entonces él me dice, sí, claro, yo mismo estoy pendiente de mí, excelente. Cuidado, le digo yo, porque cuando el avión se empieza a caer es que todos se acuerdan de Dios. Mira, yo no lo dije con mala intención, David, de verdad que no. Él me Y dice además que no era piloteado por él tampoco, entonces él no se va a salvar, ¿me por entiendes? Algo eso, así. cuando iba en el avión, cuando llega en la noche me dice, Ruth, llegué, pero tienes una boca, tú sabes que nosotros utilizamos el término boca de cabra, ¿no? Como que nos decía, acabas de decir algo, o de sapo, ajá, como que acaba, bueno, resulta que en el vuelo tuvo un problema y pasaron un susto, tuvieron que aterrizar en otro aeropuerto antes de llegar a Mérida. Entonces, él dice que lo que se acordó fue de mi palabra y que empezó a decir, Dios, cuídame. Y a mí eso me dio tanta risa, no, le dije, perdóname que me ría, no lo hice con intención, de verdad no pensaba que te iba a pasar, pero me diste una respuesta a lo que te dije. Cuando el avión se cae, cuando te ves en desvalía, es que realmente te acuerdas de Dios, porque eso pasa. Cuando me asusto, ahí está Dios. Pero cuando estoy bien, ¿por qué a veces se nos olvida Dios? Hay muchas personas que se olvidan de Dios. Y hago referencia a esto que acabas de decir, ama al prójimo como a ti mismo. Y como hay gente que prevalece la ciencia, hay un psiquiatra que se llama Carl Jung, que él dice, todos somos uno. ¿Y por qué dice todos somos uno? Porque tiene que ser amar al prójimo como a ti mismo. Si yo me amo, como dices tú, si yo no me amo, no puedo amar a nadie. Y si no amo a los demás, tampoco me amo. Entonces, ahí está la respuesta a los que dicen primero la ciencia. Eso es, todos somos uno. Gaby, ha sido muy bonito este conversar, ha sido nutridor. Además, he sentido la gente que piense y que digan lo que quieran, pero yo he sentido escalofríos, ganas de llorar, emocionalidad. Es impresionante porque es como si no es como, es que está la presencia de Dios acá en esta conversación. En cada palabra que has dicho, en cada conversación que hemos tenido, aquí está Dios. Está aquí, está allá y está presente en esto y estoy segura que es así. Pero entonces esa Gaby que hoy está transformada, un poco ya para cerrar, porque nos has hablado muy lindo y he visto, sí, yo he podido ver esa transformación, pero esa Gaby que está hoy transformada, que tiene metas, que tiene objetivos y que estoy segura que se los puso en las manos de Dios. ¿Qué mensaje le da a esas personas que están deprimidas, que están pensando que ya no pueden seguir adelante, que de repente se quieren quitar la vida, que han tenido esa sensación también de haber perdido a papá o de haber perdido a mamá, esa soledad, esas personas que están hoy con una soledad enorme, que se sienten vacías en todos los sentidos? ¿Qué dices a Gaby que una vez estuvo así a esas personas que hoy sienten lo mismo, que quizás nos estén viendo y digan, qué bonito lo que ellas dicen, pero yo no me siento bien? Miren, eh,
no es mal sentirnos tristes. Nosotros tenemos emociones y esas emociones se expresan porque así somos, ¿no? Además Dios las hizo. Dios creó las emociones. Y hoy te puedes sentir mal, te puedes sentir frustrado también, puedes tener tristeza. Todo eso lo viví. Me sentí frustrada, triste, me sentí muy mal conmigo misma, tuve pensamientos de suicidio, tuve pensamientos de decirle al Señor de que ya, ¿para qué iba a estar aquí? Porque me iba muy mal en las relaciones amorosas, porque definitivamente estaba perdida, no conocía el amor. La palabra dice que si usted no conoce a Dios, no conoce el amor. Vivimos en un amor como nos los presenta una revista, como nos los presenta la película de Disney, las novelas, o como dice Tito el Bambino, que el amor es una magia, una simple fantasía. Entonces usted piensa que es eso, que es una fantasía, que es solo un sueño. Entonces usted dice, bueno, imagínate tú. No, el amor es Dios, porque el amor de Dios es fiel. Él no anda condicionado. El Señor no anda, hoy te portaste mal, Gaby, hoy no te amo. Gaby, estás pecando mucho, hoy te voy a dejar de amar y no te voy a escuchar, no te voy a escuchar, Gaby, no te voy a escuchar. No, no. El amor de Dios es inmutable, no cambia. El amor de Dios es eterno. Él te va a amar siempre, porque Él te creó con eso, con amor. El Señor, su naturaleza es ser amor. Dios no conoce lo distinto, porque si es lo distinto, entonces no es Dios, es otro, que ese es el que está mandando en la tierra, porque si usted lee la palabra, usted sabe que está el padre de la mentira. ¿Y quién es? Búsquenlo en la palabra de Dios. ¿Quién es? ¿Qué es Satanás? Que él es el que miente, que él es el que... Y seguramente has vivido muchas mentiras, te han dicho muchas mentiras, no crees, te hablaron de un amor o te prometieron amarte y no te amaron. Tanto papá como mamá, fuiste abusada por algún familiar, fuiste abusada por tu propio papá, fuiste violentada por alguien que dijo que te amaba y lo que hizo fue pegarte, humillarte. Sí, eso pasa y nos pasa a muchos, pero eso es porque te falta algo importante, te falta algo importante y el Señor cuando nos creó, ese faltar algo también lo creó, por eso hay comunión, por eso nosotros buscamos, Ruth, creer en algo. Entonces tú ves allí el que cree en la ramita, el que cree en la cosita, el que cree en el que cree en que cree, porque necesitan creer en algo. Y si no creen en esa ramita, en esa cosita, y entonces idolatran al esposo, idolatran a un pastor, entonces el pastor lo es todo, el sacerdote lo es todo, lo que diga el sacerdote, y nosotros le quitamos los ojos al que debemos tener, que es Jesús. Pero esa necesidad de creer en Él la tenemos porque el Señor la hizo, pero es con Él, es para buscarlo a Él, es para que tú veas la diferencia de que alguna vez creíste en la ramita y no pasó nada. Es para creer, para que tú veas que cuando idealizaste a tu esposo y se equivocó, se te cayó. El pedestal ese donde lo tenías se te cayó y se te va a seguir cayendo. ¿Sabes por qué? Porque Él no es Dios, porque Él es un ser imperfecto y se equivoca. Pero para ti era lo perfecto. Para ti tu hijo era lo perfecto. Para ti todo. Y no con esto estoy diciendo que no los ame. Ámalo, pero sabiendo que son imperfectos y que ellos también pasan por procesos, que ellos tienen debilidades, que ellos tienen algo en su corazón que no han sacado y no han limpiado y no se han examinado y tienen que trabajarlo como tú. Pero este Dios es perfecto, es maravilloso, es un Dios soberano. Él hace como quiere, cuando quiere y con quien quiere. Entonces, hoy quiero que sepas que esa tristeza Dios la puede quitar de tu corazón, que ese dolor Él lo sana, que eso que te está matando en tus pensamientos, Él te lo quita, que ese pecado que tú te sientes sucia, que tú piensas que no te mereces nada por lo que hiciste, no te preocupes porque Él te va a lavar, Él te va a transformar y Él te va a dignificar. Porque uno se siente indigna, Ruth, uno se siente indigna, yo de tener tantas relaciones con personas. Eso te sientes mal, porque además la sociedad te ve y te lo dice en tu cara. Pareces una prostituta, pareces esto y la gente te señala, la gente te etiqueta y esa etiqueta te hiere y el corazón lo tienes que nada más te tocan. Entonces, ¿qué hizo Gaby Terán? Se puso amargada.
Entonces, de la amargura me puse alzada, grosera, pero era una niña que lo que quería era gritar que me amaran, pero como no me entendían, muchas mujeres están con ese odio. Por eso cuando yo las escucho y yo hago con mi vida lo que me dé la gana y yo no necesito un hombre, yo soy feliz sola. Yo sé que no lo son, Ruth. No lo son, pero ellas tienen que defenderse porque nadie las defendió, porque estaban solas, porque no tuvieron un hombre que salieran, porque no tuvieron un papá, porque no tuvieron a alguien o porque no conoce a alguien que las va a defender, que es Dios. Y cuando yo lo conocí, yo no necesito gritarle a nadie que yo voy a hacer con mi vida lo que me da la gana, porque yo tengo a alguien que vela por mí, que me cuida, que me protege, que me provee, que me da trabajo, que me alimenta, que me consiente, que está conmigo y yo estoy durmiendo y él está así, porque él no duerme, Ruth. Él está velando mi sueño, porque él sabe que mientras yo duermo pueden estar pasando cosas, porque sabe que mientras yo duermo hay una batalla espiritual y él está allí conmigo. Entonces, hoy que estás allí viendo este programa, esto no es por casualidad, porque esto es lo que estamos haciendo Ruth y yo, no es por casualidad, esto tiene un propósito. Y si tú lo estás viendo es porque el Señor hizo que tú lo vieras. Así lo único que puedo decirte, busca al Señor. Encuéntrate con él, habla con él. Gaby, yo no sé orar, ¿cómo es? Es que yo veo a los pastores y oran muy bonito. Y yo veo a fulanita y también ora muy bonito. En la palabra de Dios no dice, si oras bien bonito, te escucharé. No, él dice, ora en todo tiempo, échale el cuento, lavando los platos. Papá, hoy me fue muy mal en la universidad. Qué terrible. ¿Y sabes qué? Yo siento que el profesor fue muy injusta conmigo, porque yo hice ese examen, yo no me copié, papá, y ellos dicen que yo me copié. Tú me viste, papá, por favor, ¿qué tal? Y el Señor, Ruth, te va a enaltecer delante de la gente cuando mienten por ti. Hay personas que seguramente han hablado de ti y es mentira. Hay personas que fluyen de su boca y dicen tantas cosas de ti que no son. No pelees con ellos. Tú tienes un defensor y es Dios. Él te va a defender. Jesús es nuestro intercesor. Él va a interceder por ti. Quédate tranquila, no hay que pelear, no hay que hacer absolutamente nada porque nosotros tenemos un Dios justo. Él nos ve. A veces nos da rabia, Ruth, cuando no hay justicia. Cuando no hay justicia y la queremos agarrar por nuestra mano. Cuidado con eso. Cuidado con eso. Cuidado con la falta de... Cuidado con el odio que tienes con alguien, porque teniendo eso así no vas a llegar al Señor. En la palabra dice, si tú tienes un problema con tu hermano y quieres venir a mí, te devuelves, solucionas ese problema y vienes conmigo, porque ¿con qué moral me puedo poner a orar, Ruth, a pedirle algo al Señor cuando yo odio a mi hermano? Señor, ayúdame por favor a tener una casa y yo tengo un resentimiento y tengo un odio terrible por alguien. El Señor no me va a escuchar. El Señor no me va a escuchar. Bueno, lamentablemente a Gaby se le cayó el internet, pero nos dejó algo hermoso. Primero, crea, tenga fe, cultive su fe. Segundo, de verdad, les digo amigos, el amor. El amor es lo fundamental para cambiar el mundo. Y tercero, hay que seguir adelante, pero con Dios en el corazón. Si te sientes solo o sola, si te sientes vacío, si necesitas a alguien, no hay nadie más importante que acercarte a Dios. Como nos dijo Gaby, ora, ten fe, cree, entrégale todo eso que hoy sientes a Él y ten la certeza y la certidumbre de que Dios está aquí, de que Dios está contigo. Ten fe, cree. Y no es donde lo busques. Lo importante es que tienes que buscarlo acá primero. Tienes que permitir que Él entre a tu corazón. Y allí ya tú decidirás cómo acercarte más a Dios. Gracias por acompañarme hoy en Metamorfosis. Gracias por haber escuchado esta entrevista. Y la próxima semana venimos con algo bastante interesante. Un abrazo, amigos. Y bueno, gracias a Gaby Terán, que próximamente verá esta entrevista. A creer y a crear y a tener fe en Dios y fe en el amor. Cuídense.
Gracias por estar en Metamorfosis. Siente